Apocalipsis, el libro de revelaciones. Apocalipsis, por ser el último libro de la Biblia, es la conclusión, la compleción y consumación de toda la revelación divina contenida en toda la Biblia. Las semillas de la mayoría de las verdades en la revelación divina fueron sembradas en Génesis, el primer libro de la Biblia. El crecimiento de todas estas semillas se desarrolla progresivamente en los libros siguientes, especialmente en los libros del Nuevo Testamento. La cosecha es recogida en Apocalipsis. O sea que para comprender Apocalipsis tenemos que tener un conocimiento, un entendimiento previo de los 65 libros que anteceden a este libro de la profecía de los últimos tiempos. Hablar de Apocalipsis. Quien dice Apocalipsis, dice contexto de crisis. Este es un libro de profecías, mas no profecías meramente mediante palabras, sino en visiones al vidente de Patmos, al apóstol Juan. A los ojos de Dios, todas las cosas profetizadas en este libro ya han ocurrido. Y nos remontamos al libro de Eclesiastés, donde dice la palabra en Eclesiastés 1:9, lo que fue, eso será. Y lo que ha sido hecho, eso se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. Esto nos habla del ser que siempre ha existido como aliento de vida, porque dice que en un principio todo fue creado por la palabra, que el verbo, dice, estaba con Dios, el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Y luego en Apocalipsis 3:15, en Eclesiastés 3:15 nos vuelve a decir: aquello que es, ya ha sido, y lo que ha de ser, fue ya. Está hablando del ser, del verbo ser, de la palabra. Aquello que es, ya ha sido, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios busca lo que ha pasado. Entonces, cuando hablamos de Apocalipsis, siempre se habla en un contexto de crisis. Los Apocalipsis no aparecen más que en tiempos de crisis. También, para comprender Apocalipsis, tenemos que que comprender el libro del profeta Ezequiel. Hay
libros claves en las Escrituras que están tan actuales en estos momentos de la historia y en el libro de Revelación o de Apocalipsis. Dice que estos tiempos son, cuando se escribe el libro de Apocalipsis, casi siempre son tiempos de amenazas, de guerras, de persecuciones. Los apocalipsis son mensajes destinados a mantener la fe de un pueblo, destinados para que la gente confíe, que tenga una esperanza cuando los acontecimientos nos hacen tener miedo y ansiedad, nos hacen imaginar lo peor. El objetivo de Apocalipsis es armar a unos creyentes, aquellos creyentes que dudan en seguir confiando en el Dios de la alianza, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por el carácter irremediable con experimentar la situación de los acontecimientos. Así sucedió cuando Dios le dio en visión al profeta Daniel. Cuando los judíos, a causa de su fe y de su ley, eran perseguidos. Y así sucedió también con nuestro Apocalipsis, el que escribió el apóstol Juan. Cuando los cristianos de Asia veían que que se les descubría el cielo de nubes encima de ellos, en sus cabezas. Los apocalipsis son manuales para gente que sabe resistir ante cualquier adversidad. Así lo hicieron los profetas en el pasado: Daniel, Ezequiel, Isaías. Los apóstoles de Cristo. Estos apocalipsis pretenden reforzar las energías, tranquilizar a un pueblo, indicarle la conducta a seguir, porque Dios nunca lleva a cabo sus planes sin antes comunicárselo a sus siervos, los profetas. Él siempre nos advierte de lo que Él va a llevar a cabo en el tiempo, históricamente.
La lógica exige la aplicación de una serie de reglas en tipo de literatura. Primeramente, cuando escribe estos libros apocalípticos, los autores usan seudónimos. Usan seudónimos pues sencillamente para proteger su integridad. Porque si no, no podrían escribir lo que escriben, y aún ahora la gente cuando quiere hacer una denuncia a un personaje público, sobre todo a un gobernante, donde en los países donde no hay libertad de expresión, los autores tienen que usar seudónimos, si no, no terminarían de transmitir la información que la gente necesita. También se usa la ficción del lugar. No siempre el lugar que se describe en los Apocalipsis no siempre significa que es un lugar literal. Y también se usa la ficción del tiempo. También la ficción del lenguaje codificado. Lo tenemos ahí en el libro de Daniel. En el libro de Daniel dice que Dios le dijo, escribe la visión, sella la visión. Sella esa visión porque todavía es para largos días. Dice, esa visión va a ser develada, ese sello va a ser quitado cuando haya un movimiento en toda la tierra, gente viajando por todos lados, la ciencia va a estar muy avanzada. Pues esos son los tiempos que la profecía de Daniel ahorita tiene vigencia. El Apocalipsis de Juan fue escrito por el apóstol Juan, que era el líder cristiano más venerado en toda Asia Menor. En particular, alrededor de Éfeso, donde había sido pastor durante la mayor parte de la segunda mitad del primer siglo. Recordemos que el apóstol Juan fue el que sobrevivió a todos los apóstoles. Dice que cuando escribió Apocalipsis, ahí en la isla de Patmos, tenía más o menos 90 años. Imagínense qué privilegio todo lo que él vio. Dice que sobrevivió a todos los otros apóstoles como cumplimiento sobre la profecía de Jesús. Según Juan 21, 20, 24, voy a dar lectura a ese pasaje. Este libro, Apocalipsis, es un libro el mejor ordenado de toda la escritura de las profecías. Y dice 21, 20 al 24. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Estaba hablando
del apóstol Juan. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Fíjese, Jesús, él eligió al apóstol Juan. Dice que era el apóstol amado, para que sobreviviera todas las persecuciones hasta que él viniera a revelarle todo lo que iba a suceder en estos tiempos. ¿Qué de ti?, le contesta Jesús. Sígueme tú. Dice que este dicho se extendió, el 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea que estamos hablando, mis queridos televidentes, donde nos estén viendo, de una verdad absoluta. Este libro fue escrito alrededor del 85 después de Cristo. Y desde que se escribió, tuvo éxito instantáneo entre los cristianos del primer siglo, porque ellos pensaban que eso iba a suceder, pues toda la evidencia externa señala que Juan escribió el Apocalipsis mientras él se encontraba confinado en la isla de Patmos durante el reinado del emperador romano Domiciano, que sucedió en el 95, en el 91 al 96 después de Cristo. Hay evidencia de que esta isla, la isla de Patmos y las islas de alrededor, se usaban para encarcelar prisioneros, a los así llamados enemigos del Estado. Imagínese usted, así se le consideraba a los discípulos de Cristo, enemigos del Estado, claro, del Estado romano, porque todos estos que fueron perseguidos, crucificados, se volvieron enemigos del Estado porque hablaban en favor de la palabra de Dios. Hablaban en favor del Verbo hecho carne, el que era desde el principio, antes de la fundación del mundo. Dice que en el principio solamente estaba el ser, el aliento, la palabra. Y la palabra se hizo carne. Y cuando los discípulos de Cristo testificaban esto, se convertían en enemigos acérrimos del Estado. Por eso es que tenían que usar lenguaje ficticio, lugares ficticios, seudónimos, ficción en todos los sentidos, simbolismo para identificar figuras como Babilonia, Roma. Entonces, estos discípulos de Cristo que daban testimonio de la palabra de Dios,
y de Jesucristo, pues sencillamente los mataban. A todos los mataron, excepto al apóstol Juan. Todo esto fue durante ese periodo de la historia, el primer siglo del cristianismo, mediados del primer siglo, fines del primer siglo. Y esto colocaría al Apocalipsis en la fecha aceptada cuando decimos que se escribió en el año 95, casi al final de la vida del apóstol Juan. Al ser el último de los apóstoles, esta revelación única de Jesucristo y del maravilloso plan profético de Dios para la humanidad es el cierre apropiado para la colección de 66 libros de la revelación divina dadas a la humanidad. Recordemos que Dios todo lo crea. Él creó toda la raza humana. Él redimió a través de Jesús, de Cristo, redimió a toda la raza del linaje humano. Él quiere regenerar a todos los hombres. Los quiere transformar y les quiere dar un cuerpo glorificado, porque solamente cuando un seguidor de Cristo sufre este proceso de creación, redención o regeneración, transformación y glorificación, esos son los que estarán sentados a la derecha, juntamente con Él. En todo este proceso es lo que quiere Dios hacer a través de todos estos libros de la Biblia. Por eso también cuando dice que usan la ficción del lenguaje, dice que basta con conocer bien el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay cosas muy profundas, porque ahí en el Antiguo Testamento hay lenguaje codificado. Eso, cuando hay un lenguaje codificado, elude la censura. No pueden censurar lo que no comprenden a simple vista. Por eso están los eruditos que saben decodificar esos mensajes. Siempre ha existido, existen ahora. Y también nos sirve para visualizar y para intemporalizar un mensaje concreto. Dice, por ejemplo, que querer hablar de Roma no solo significa echarse a la boca del lobo, porque si hablan de Roma abiertamente, pues ya sabemos lo que les pasó, lo que les ha pasado. Cuando los primeros apóstoles hablaban abiertamente, pues eran enemigos del Estado. Entonces, también pues es muy riesgoso porque eso no ayuda al cuerpo de Cristo. Porque a veces piensan que con que el Roma se ha debilitado, dice que ya no volverá a estar más y que todo estará en orden. Dice, pero al contrario, hablar simbólicamente de Babilonia para designar Roma
Fíjese qué interesante está este pasaje. Hablar simbólicamente de Babilonia para designar Roma permite hacer comprender que Babilonia es eterna. Y así lo vemos, porque Babilonia se fundó de los sumerios. Sin embargo, de los sumerios no tenemos gran información. Todo floreció en Babilonia, después del diluvio. Entonces, Roma puede desaparecer, puede hundirse, pero la amenaza persistirá, procedente de otra Roma, de alguna Babilonia edificada en cualquier lugar del mundo. Inclusive puede ser edificada, como muchos pretenden, que se quieren ir a Marte para no ser borrados de la tierra, que quieren ir a Marte, que quieren ir a la luna, que no sé a dónde quieren ir para perpetuar su señorío aquí en la tierra. Lo mismo hizo Babilonia cuando no quería ser borrada de esta tierra, temerosos de que fueran destruidos nuevamente por un diluvio. Dice que ellos se propusieron edificar una torre muy alta, muy alta, muy alta. Así también ahorita quieren edificarse ciudades en otros planetas para perpetuar su obra, la obra humana, por supuesto. Y el lenguaje codificado, pues todos los servicios de inteligencia son expertos en aclarar todos ese lenguaje codificado. Entonces, tanto los acontecimientos del mundo como de la Iglesia de Cristo, como la Iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo contemporánea, están presentes en todo este libro. Esto es para convencer a las personas que creen que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Porque dice ahí en Apocalipsis 1:3, dichoso el que lee, dichoso el que lee y los que escuchen las palabras de esta profecía. Dice que en este mundo en que vivimos no conocemos ni más ni menos que carencias. Cada día el mundo se está dirigiendo a un caos, a otro cataclismo más. Recordemos que en el pasado Dios ha destruido en un cataclismo universal, destruyó toda una era preadámica. Y después en el diluvio también destruyó desde Adán a Noé todo el mundo conocido de aquel tiempo. Entonces, la gente sabe lo que va a pasar en esta era. Porque estamos viendo las carencias por todos lados, cosas terribles, lo que está sucediendo, la economía mundial afectada, la seguridad, donde quiera hay muertes masivas, ya en cualquier lugar.
esto del libro de Apocalipsis alimenta la búsqueda de todos aquellos que andan al acecho de la felicidad. Y en estos tiempos la gente tiene mucha hambre y quiere saber qué va a pasar, qué va a pasar. Todo el mundo pregunta eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces nos repite, dichosos y felices los que lean y los que escuchen las palabras de esta profecía. Porque es fácil reconocer en el Dios de Jesús al de los profetas. Y a veces la gente se pregunta, bueno, ¿qué acaso el Dios del Apocalipsis sigue siendo el mismo? Porque dicen, es que Dios no puede hacernos esto. Dios no puede destruirnos. Dios no puede estar permitiendo tantas cosas. Entonces, el Apocalipsis es desconcertante para la fe cuando no tenemos un conocimiento de toda la Escritura, mi hermana. Cuando no tenemos una relación con la palabra que es viva y que es eficaz. Cuando no tenemos una relación íntima. Porque Cristo dijo, escudriñen las Escrituras. Escudriñen porque ahí parece que está la vida eterna. Este último libro de las Escrituras forzosamente nos hace plantear interrogantes muy profundas para todos los que están preocupados, sobre todo los que tenemos familia, que no se acercan a Cristo. Pero ¿por qué tantas complicaciones para comprender Apocalipsis? Pues sencillamente porque el Apocalipsis es revelación. Tenemos que pedir a Dios que nos dé conocimiento, que nos dé comprensión, que nos dé revelación. Y una vez que el Señor nos da revelación de su palabra, es muy sencillo entonces poder acercarnos a Apocalipsis. Porque, repito, lo que dice aquí en el libro de Eclesiastés, lo dice claramente. ¿Qué es? Dice, aquello que es, ya ha sido. Y lo que ha de ser, habla del ser, del verbo, de la palabra. Lo que ha de ser fue ya. Y Dios busca lo que ha pasado. Y en Apocalipsis 1:19 dice, le sigue diciendo al apóstol Juan en 1:19, le sigue diciendo esto. Dice, escribe lo que has visto. Escribe lo que está sucediendo y escribe lo que va a suceder. O sea que el libro de Apocalipsis es pasado, es presente y es futuro.
Hay varias maneras de interpretar el Apocalipsis. Hay diferentes interpretaciones. Están los preteristas, están los futuristas, están varias interpretaciones, varias maneras de acercarse al Apocalipsis. Pero aquí nosotros, en Veracidad, nosotros nos enfocamos en la historia, en todo lo que estamos viendo y futuristas, o sea, en los tres tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro, porque creemos que esa es la manera correcta de acercarse al Apocalipsis, porque así lo dice en Juan 1:19, Apocalipsis 1:19. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Esto es lo que nos acerca al Apocalipsis de la manera correcta, del pasado, del presente y del futuro. Bueno, con esto concluimos esta introducción. Que Dios los bendiga.